México acaba de tomar una decisión que está provocando alarma total en Perú. Una medida que ya comenzó a paralizar operaciones industriales, a congelar inversiones y a generar miedo dentro de sectores clave de la economía peruana. Porque cuando un país restringe maquinaria estratégica, lo que realmente está haciendo es golpear el corazón productivo de otra nación. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. Empresas comenzaron a reportar retrasos inmediatos. Operadores industriales hablaron de caos logístico. Importadores encendieron alertas rojas. Y en cuestión de horas, el temor empezó a expandirse por distintos sectores económicos peruanos. Porque esto no es un simple desacuerdo diplomático. Y México parece dispuesto a llegar hasta el final. Todo comenzó cuando empezaron a circular reportes sobre restricciones relacionadas con maquinaria industrial, componentes técnicos y equipos estratégicos vinculados al comercio bilateral. Aunque inicialmente algunos intentaron minimizar el impacto, la realidad explotó rápidamente frente a los ojos de todos. Puertos saturados. Operaciones detenidas. Contratos congelados. Y empresas preguntándose cuánto tiempo podrán resistir. La situación escaló tan rápido que algunos empresarios peruanos comenzaron a describir el escenario como uno de los peores momentos de incertidumbre industrial de los últimos años. Porque muchas compañías dependen directamente de maquinaria, mantenimiento técnico y cadenas de suministro conectadas con México. Y ahí está el verdadero problema. No se trata solamente de productos. Se trata de capacidad industrial. Se trata de funcionamiento económico. Se trata de supervivencia empresarial. Cuando una fábrica deja de recibir piezas estratégicas o maquinaria especializada, la producción empieza a frenarse. Primero se retrasan entregas. Luego aumentan costos. Después aparecen pérdidas. Y finalmente llegan los despidos. Ese es precisamente el escenario que ahora mismo comienza a preocupar en Perú. Varias industrias vinculadas a minería, construcción, manufactura e infraestructura empezaron a reportar dificultades operativas apenas aparecieron las restricciones. Algunas empresas tuvieron que detener procesos técnicos. Otras comenzaron a buscar proveedores alternativos desesperadamente. Pero ahí apareció otro problema gigantesco. Reemplazar tecnología industrial no es algo rápido. No es como cambiar de proveedor de alimentos. No es como sustituir una marca por otra. Estamos hablando de sistemas completos que funcionan bajo especificaciones técnicas precisas. Maquinaria calibrada. Equipos adaptados. Procesos construidos durante años. Cambiar eso cuesta millones. Y sobre todo, cuesta tiempo. Un tiempo que muchas empresas no tienen. Mientras tanto, la tensión comenzó a crecer dentro del propio Perú. Empresarios exigieron respuestas urgentes al gobierno. Economistas empezaron a advertir sobre posibles consecuencias severas si el conflicto se prolonga. Analistas financieros comenzaron a hablar de deterioro industrial. Y los inversionistas empezaron a ponerse nerviosos. Porque hay algo que los mercados odian más que cualquier otra cosa. La incertidumbre. Y en este momento, la incertidumbre domina completamente el panorama. Algunas compañías comenzaron a congelar inversiones mientras esperan entender qué ocurrirá. Otras retrasaron proyectos industriales. Incluso ciertos sectores empezaron a evaluar posibles recortes de personal si la situación empeora. Eso es lo peligroso de este tipo de conflictos. El daño económico no tarda meses en aparecer. Empieza casi inmediatamente. Porque basta con que las empresas pierdan confianza para que toda la maquinaria económica comience a desacelerarse. Y eso ya está ocurriendo. Lo más impresionante es la firmeza con la que México parece estar actuando. Desde distintos sectores políticos y empresariales mexicanos comenzó a surgir un discurso muy claro: proteger la industria nacional y utilizar el poder económico mexicano como herramienta estratégica. Ese mensaje está resonando con fuerza dentro de México. Especialmente entre quienes consideran que durante años el país permitió dinámicas comerciales desfavorables mientras otras economías obtenían beneficios importantes gracias a la capacidad industrial mexicana. Ahora, según esa visión, México decidió cambiar las reglas. Y lo hizo de forma contundente. Porque esta medida no parece improvisada. Parece calculada. Parece diseñada para enviar un mensaje regional. Un mensaje que diga claramente que México está dispuesto a usar su peso industrial para defender intereses económicos nacionales. Y eso cambia completamente el tablero latinoamericano. Durante décadas, muchos países de la región observaron cómo potencias mundiales utilizaban sanciones económicas, restricciones comerciales y bloqueos industriales para presionar a otras naciones. Ahora algunos analistas creen que México está comenzando a aplicar exactamente esa misma lógica dentro de América Latina. Una lógica basada en poder económico.
Una lógica basada en influencia industrial. Una lógica donde quien controla la producción controla las negociaciones. Y Perú parece haber quedado atrapado en medio de ese nuevo escenario. Porque el problema ya dejó de ser exclusivamente comercial. Ahora es político. Ahora es estratégico. Ahora es geopolítico. Las imágenes que comenzaron a circular desde distintos sectores industriales peruanos muestran preocupación total. Operadores hablando de retrasos críticos. Empresarios denunciando pérdidas enormes. Trabajadores temiendo despidos masivos. Y lo más preocupante es que esto apenas comienza. Porque si las restricciones se prolongan, el impacto podría expandirse muchísimo más rápido de lo esperado. Hay industrias completas que dependen de maquinaria especializada para operar diariamente. Sin mantenimiento técnico adecuado o sin piezas específicas, ciertas operaciones simplemente colapsan. Eso es lo que más preocupa ahora mismo. No solamente lo que ya fue restringido, sino lo que podría ocurrir después. Primero llegan restricciones parciales, luego controles más severos. Después aparecen nuevos bloqueos. Y finalmente la crisis termina afectando sectores que inicialmente parecían seguros. Muchos empresarios peruanos comenzaron a entender precisamente eso. Y por eso el nivel de preocupación aumentó tan rápido. Porque el conflicto ya no parece temporal. Parece parte de una estrategia mucho más profunda. Mientras tanto, en México el tono político sigue endureciéndose. Diversas voces consideran que el país debe fortalecer su posición como principal potencia industrial latinoamericana y reducir cualquier dependencia económica que pueda debilitar sus intereses estratégicos. Ese discurso ha comenzado a ganar muchísimo apoyo, especialmente porque México posee una de las capacidades manufactureras más fuertes de toda la región. Desde maquinaria hasta componentes industriales, pasando por tecnología operativa y cadenas logísticas, el país tiene un peso enorme dentro del comercio latinoamericano. Y precisamente ahí está el verdadero poder mexicano. No solamente en vender productos, sino en controlar piezas clave del funcionamiento industrial regional. Eso convierte cualquier restricción en algo extremadamente delicado. Porque cuando una economía depende parcialmente de otra para mantener funcionando sectores estratégicos, cualquier interrupción genera efectos devastadores. Eso es exactamente lo que Perú está comenzando a experimentar. La pregunta ahora es cuánto daño puede soportar la industria peruana antes de entrar en una crisis mucho más grave. Porque algunos expertos ya comenzaron a advertir escenarios preocupantes. Reducción de producción. Caída de inversiones. Pérdida de competitividad. Despidos masivos. Y deterioro económico regional. Todo eso empezó a discutirse apenas aparecieron las primeras señales del conflicto. Los mercados financieros reaccionaron rápidamente. Algunos inversionistas empezaron a observar con cautela el panorama peruano. Analistas comenzaron a advertir que si el conflicto continúa escalando, la percepción de riesgo podría aumentar considerablemente. Y cuando aumenta la percepción de riesgo, el dinero comienza a escapar. Eso es lo que ningún gobierno quiere enfrentar. Porque recuperar confianza internacional puede tardar años. Perderla puede tomar apenas días. Y precisamente por eso las autoridades peruanas comenzaron a recibir presión enorme desde distintos sectores económicos. Empresarios exigen soluciones inmediatas. Trabajadores exigen estabilidad. Los mercados exigen claridad. Y la oposición política exige responsabilidades. Todo al mismo tiempo. Mientras tanto, México parece decidido a mantener su postura. Y eso está provocando una sensación muy específica dentro de la región. La sensación de que México ya no quiere ser solamente un actor económico importante. Quiere convertirse en el actor dominante. Muchos analistas consideran que este conflicto refleja una transformación profunda dentro de la política económica mexicana. Una transición hacia un modelo mucho más proteccionista, mucho más estratégico y muchísimo más agresivo en términos comerciales. La lógica parece clara. Si otros países protegen industrias estratégicas, México también lo hará. Si otras potencias utilizan su capacidad económica como herramienta de presión, México también puede hacerlo. Ese mensaje es precisamente el que ahora mismo está sacudiendo a América Latina. Porque otros gobiernos comienzan a preguntarse algo extremadamente incómodo. ¿Qué ocurriría si México decide endurecer posiciones con más países? La pregunta no es menor. Especialmente porque muchas economías latinoamericanas tienen vínculos industriales importantes con México. Eso convierte este conflicto con Perú en un posible precedente regional. Y ahí es donde todo se vuelve todavía más delicado. Porque los precedentes económicos cambian comportamientos internacionales.
Las empresas empiezan a replantear cadenas de suministro. Los gobiernos revisan alianzas comerciales. Los inversionistas modifican estrategias. Y lentamente el equilibrio económico regional comienza a transformarse. Eso es exactamente lo que podría estar ocurriendo ahora mismo. Mientras Perú intenta reaccionar, otros países observan cuidadosamente. Porque si México demuestra que puede utilizar su capacidad industrial como herramienta geopolítica efectiva, muchos tendrán que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Y la realidad actual parece brutal. Las compañías peruanas están bajo presión. Los costos operativos aumentan. La incertidumbre crece. Los mercados tiemblan. Y nadie sabe realmente cuál será el siguiente movimiento. Algunos sectores comenzaron a buscar alternativas en otros mercados. China apareció inmediatamente como posible proveedor sustituto para ciertas áreas industriales. Brasil también comenzó a ser mencionado como opción parcial. Pero existe un problema enorme. Ningún reemplazo es inmediato. Y mientras llegan soluciones, la industria sigue perdiendo tiempo y dinero. Eso explica por qué el nivel de alarma continúa aumentando. Porque las empresas entienden perfectamente que cada día perdido representa millones en daños. Y cuando las pérdidas empiezan a acumularse, las consecuencias sociales aparecen rápidamente. Menos producción significa menos ingresos. Menos ingresos significan menos empleo. Y menos empleo significa tensión social. Ese es precisamente el escenario que Perú quiere evitar a toda costa. Pero el margen de maniobra parece cada vez más reducido. Especialmente porque México no muestra señales claras de retroceso. Al contrario, la firmeza del discurso mexicano ha sorprendido incluso a algunos analistas internacionales. Muchos esperaban negociaciones rápidas o una moderación del conflicto. Sin embargo, hasta ahora, la postura parece mantenerse sólida. Y eso aumenta todavía más la presión sobre Perú. Porque cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve contener el impacto económico. Algunos economistas incluso comenzaron a comparar esta situación con otras guerras comerciales internacionales que inicialmente parecían pequeñas y terminaron provocando enormes transformaciones económicas. Porque así comienzan muchas crisis industriales. Con una restricción. Con una medida aparentemente limitada. Con una decisión que inicialmente pocos toman completamente en serio. Y luego llega el efecto dominó. Eso es exactamente lo que muchos temen ahora mismo. Que este conflicto no termine siendo un episodio aislado, sino el inicio de una transformación mucho más profunda dentro de América Latina. Una transformación donde los países comiencen a utilizar con mayor agresividad sus capacidades económicas para imponer condiciones políticas y comerciales. Y si eso ocurre, México podría convertirse en el principal protagonista regional. Porque posee algo que pocos tienen. Industria, infraestructura, producción y capacidad de presión económica real. Eso explica por qué esta historia ya dejó de ser únicamente sobre Perú. Ahora toda América Latina está observando. Porque lo que ocurra aquí podría redefinir el equilibrio económico regional durante los próximos años. La gran pregunta es si Perú logrará encontrar una salida antes de que los daños sean irreversibles. Porque si la crisis continúa escalando, el impacto podría extenderse muchísimo más allá del sector industrial. Podría afectar crecimiento económico. Podría afectar estabilidad política. Y podría cambiar completamente la relación entre ambos países. La gran pregunta ahora es esta. ¿Crees que México está defendiendo legítimamente su industria nacional o piensas que esta guerra comercial podría terminar dañando a toda la región? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, porque quiero leer tu opinión. Y si te interesa entender las decisiones que están cambiando el futuro económico y político de América Latina, suscríbete ahora mismo a Noticias Mexicanas, activa la campana y acompáñanos en el próximo video, porque lo que viene podría ser todavía más impactante.